Mi esposa me escribió mientras trabajaba, lo he pensado bien, creo que lo mejor es terminar. Me quedaré con el departamento que está a mi nombre, por favor, vete antes que llegue y deja todo tal cual está. Yo le dije que estaba bien, pero me llevé todas las cosas que yo había comprado y dejé el departamento vacío. Me desperté con el sonido de 3 audios seguidos y una notificación de casi 1 minuto, y lo primero que escuché al darle play fue el eco de mi antiguo departamento vacío. De fondo se oía la voz de un tipo que reconocí al instante preguntando dónde iban a dormir, y encima la de mi ex esposa gritando que yo era un enfermo por haberla dejado así. Estaba sentado en el sofá cama de mi amigo, en pantaloneta y con una taza de café frío en la mano, escuchando el desastre que ella misma había fabricado y reclamándome como si yo hubiera aparecido con una excavadora. Antes de ese mensaje, Mariana siempre se llenaba la boca diciendo que el departamento era su mayor logro. Técnicamente era verdad, el crédito estaba a su nombre porque ella tenía mejor historial y un sueldo fijo, pero todo lo que hacía que ese lugar pareciera un hogar había salido de mis horas extras. El piso flotante que pusimos para tapar las viejas baldosas, la cocina americana que remodelamos, los aires acondicionados, la tele enorme, el sofá modular, la cama con colchón caro, las cortinas blackout a medida, hasta los focos inteligentes que se manejaban desde el celular. Cada vez que sonaba la tarjeta, era la mía. En las peleas, Mariana repetía que esa era su casa, que si algo no me gustaba ya sabía dónde estaba la puerta. Yo lo dejaba pasar porque pensaba que era una forma de hablar, que la gente dice ese tipo de cosas en caliente. Éramos la pareja estándar de treintañeros con hipoteca, con un plan de boda siempre aplazado y una rutina de trabajo, gimnasio, comida por app y series en el sofá. Yo me decía que era normal que a veces ella sacara pecho con lo del departamento. El problema empezó cuando apareció Esteban, el amigo del gimnasio. Primero eran historias donde salían entrenando juntos, luego fotos de batidos de proteína, después bromas internas en los comentarios. Ella insistía en que él solo la ayudaba con la dieta y que yo no tenía por qué ponerme celoso. Empezó a llegar más tarde a casa porque decía que hacía horas extra, a esconder el celular cuando le entraban mensajes, a hablar del departamento como si fuera un trofeo. Un día, directamente, dijo que menos mal el crédito estaba solo a su nombre, porque así al menos tenía algo seguro si la vida se torcía. Yo no quise ver el patrón hasta que fue demasiado evidente. Cambió el candado de la puerta de entrada argumentando que era por seguridad, pero no me dio copia hasta 2 días después. Empezó a usar más seguido la frase de que si algún día nos separábamos, al menos ella no se quedaba en la calle. Yo seguía pagando reformas, electrodomésticos y detalles, como si todo eso se fuera a traducir en algo compartido. Por dentro, la idea de que el departamento era suyo en papeles pero nuestro en esfuerzo me hacía ruido, pero lo ignoré. El mensaje que lo rompió todo llegó un martes cualquiera, a las 4:23 de la tarde, mientras yo terminaba unos informes en la oficina. Era un texto corto, frío, escrito como nota de reunión. Decía que lo había pensado bien y que lo mejor era terminar, que se iba a quedar con el departamento porque estaba a su nombre y que por favor me fuera antes de que ella llegara, dejando todo tal cual estaba. Lo leí 3 veces, esperando encontrar algún rastro de duda o de emoción. No había nada. Solo el cierre de una puerta que yo mismo había ayudado a reforzar. Lo primero que me vino a la cabeza no fue la ruptura, fue Esteban. Vi mentalmente la escena, ella enseñándole el departamento recién renovado, vendiéndole la idea de que era su palacio, de que por fin iba a vivir con alguien que la trataba como reina. De repente tomaron sentido la prisa por formalizar la escritura solo a su nombre, los cambios de candado, las noches de horas extra. Me ardió la cara, me sudaron las manos y tuve la tentación de responder con toda la rabia. En vez de eso, escribí un está bien y apagué la pantalla. Durante los siguientes minutos no trabajé. Abrí la aplicación del banco, miré mis cuentas, repasé mentalmente cada compra grande de los últimos años. Tele, aires, sofá, cama, electrodomésticos, cortinas, lámparas, todo a mi nombre. Y del otro lado, un mensaje donde básicamente me echaban de un espacio que yo había llenado. Llamé a mi amigo Julián, le conté en 3 frases lo que había pasado y le pregunté si esa noche podía dormir en su sofá cama. Me dijo que fuera cuando quisiera y que pasáramos por unas cervezas de camino. En el trayecto de la oficina al departamento, la idea fue tomando forma. No fue un plan maquiavélico elaborado, fue una conclusión simple: si ella se quedaba con el departamento porque estaba a su nombre, yo me quedaba con todo lo que había pagado yo. Sin discusiones, sin gritos, sin escenas. Solo números. No iba a romper nada, no iba a llevarme cosas suyas, no iba a tocar un solo vestido. Solo iba a desarmar el decorado que construí para alguien que ya tenía reemplazo preparado. El guardia del edificio me saludó como siempre cuando entré. Subí en el ascensor con el corazón golpeando más fuerte de lo normal. Abrí la puerta del departamento y lo miré con otros ojos. El sofá gris en él en su sitio, la alfombra impecable, la tele encendida en silencio,
el aire acondicionado marcando 22 grados, la luz cálida perfecta. Parecía un catálogo. Durante años me sentí orgulloso de haber llevado ese lugar de piso vacío a hogar. Ese día, casi que me molestó lo bien que se veía. No me senté ni un segundo. Fui por la caja donde había guardado el embalaje de la tele, la saqué del soporte con cuidado, la envolví, la aseguré con cinta. Subí a una banqueta y empecé a desmontar el primer aire acondicionado, guardando los tornillos en una bolsa para no perder nada. Desenchufé la barra de sonido, la consola de juegos, el router que yo había comprado. Enrollé la alfombra del salón. En la cocina, vacié el refrigerador y el congelador en neveras portátiles que había llevado, desconecté la nevera, el microondas, la cafetera de lujo, la licuadora de vaso grueso, la tostadora, todo lo que alguna vez saqué de una caja recién comprada. La habitación fue lo siguiente. Levanté el colchón caro que habíamos ido a probar juntos y lo apoyé contra la pared para que cupiera en el furgón que había alquilado. Desarmé la base de la cama, desmonté las mesitas de noche que yo había armado con llave Allen una noche de domingo. Vacié mis cajones, doblé mi ropa y la metí en 2 maletas. Las cortinas blackout fueron más pesadas de lo que recordaba. Las quité de las barras, dejando entrar un sol crudo que hacía ver el polvo en el aire. El closet se quedó con sus vestidos, sus zapatos, sus bolsos, lo mío desapareció en cuestión de minutos. Lo último fueron los detalles que parecían insignificantes, pero que cambiaban por completo el ambiente. Los cuadros del salón, las lámparas de pie, los cojines, incluso los focos inteligentes que controlábamos desde el celular. Me subí a la escalera y los fui desenroscando uno por uno, dejando solo bombillas viejas en los puntos donde ella las había dejado antes de que yo llegara. Apagué el breaker de la cocina para que no quedara nada conectado. El silencio empezó a sonar distinto, con un eco frío que reconocí de la primera vez que vimos el departamento vacío con el corredor de la inmobiliaria. Hice un último recorrido. El salón sin sofá, sin tele, sin alfombra. La cocina sin electrodomésticos, con las encimeras peladas. El baño sin toallas, sin productos, sin ni siquiera un rollo de papel. La habitación con el closet lleno de ropa colgada, pero sin cama. El aire era pesado, más caliente sin los aires acondicionados. Busqué un bloc de notas, arranqué una hoja y escribí una frase que me salió casi sola. La pegué en la pared donde antes estaba la tele, justo encima del soporte vacío, así estaba cuando yo llegué. Dejé las llaves sobre la encimera desnuda de la cocina y respiré hondo. No había roto nada, no me había llevado lo que no era mío. No había borrado su presencia, solo había retirado mi parte de la ecuación. Cerré la puerta con cuidado, bajé al furgón y empecé a cargar las cosas con la ayuda de un chico que contraté por horas. Mientras salíamos del estacionamiento, me imaginé la cara de Mariana cuando entrara con Esteban a su supuesto palacio. Esa noche, el contraste fue brutal. Pasé de un departamento perfectamente calibrado a un sofá-cama en el pequeño apartamento de Julián, con cajas apiladas y electrodomésticos encajados donde se podía. Él me recibió con una cerveza en la mano y un abrazo incómodo pero sincero. Le conté lo del mensaje, lo de Esteban, lo de la mudanza express. Al principio se quedó callado, luego soltó una carcajada nerviosa cuando le conté lo del papel en la pared. Me dijo que por fin, por una vez, había hecho algo a mi favor. Yo no lo viví como venganza, al menos no en ese momento. Lo sentí más como una corrección contable. Aún así, cuando me quedé solo en el sofá-cama, con la espalda protestando y la cabeza llena de imágenes, dudé. Me pregunté si me había pasado, si al día siguiente me iba a arrepentir de no haber dejado al menos una cama, un microondas, algo. Tenía el celular boca abajo, en modo silencio, porque sabía que en algún momento ella iba a escribir. La última imagen de esa noche fue la del departamento vacío, superpuesta a la de mi nueva baticueva improvisada llena de cajas. Me dormí con la sensación extraña de haber cerrado una puerta con llave desde afuera. Horas después, el teléfono empezó a vibrar sobre la mesa de centro de Julián, anunciando que el otro lado de la historia acababa de despertarse. Actualización 1. El primer mensaje entró a las 11:48 de la noche. Era un simple "¿qué hiciste?", sin signos ni adornos, pero detrás venían 3 audios largos. Desbloqueé el celular más por reflejo que por ganas. Puse el primer audio y lo que escuché no fue su voz clara como en el departamento de siempre, era su voz rebotando contra paredes desnudas. El eco en ese salón que yo conocía también ahora sonaba como si estuviera hablando dentro de una caja de zapatos. En ese audio Mariana mezclaba insultos con quejas. Decía que yo estaba enfermo, que nadie en su sano juicio dejaba a su esposa en esas condiciones, que no podía creer que hubiera tenido la sangre fría de vaciarle la casa. Repetía que me había pedido que me fuera, no que me llevara todo, que lo que había hecho era violencia psicológica. Trataba de pintar la escena como si hubiera llegado y hubiera encontrado un saqueo, como si un desconocido hubiera entrado a robarle, no la misma persona a la que había sacado por texto esa tarde. En el segundo audio se colaba otra voz de fondo. Era Esteban, reconocible incluso con el eco, preguntando dónde iban a dormir,
que si no había cama, que con qué se iban a tapar. Se notaba el tono molesto, nada romántico. Mariana, más alterada, me decía que estaba pasando la vergüenza de su vida, que cómo se me había ocurrido dejarla así justo cuando estaba empezando de nuevo. Usaba esa frase, empezando de nuevo, como si hubiera saltado de un matrimonio roto a un capítulo puro, sin mencionar todo lo que había pasado entre medio. El tercer audio era un intento de monólogo moral. Hablaba de todo lo que había dado por mí, de cómo había puesto el departamento a su nombre para garantizar que al menos uno de los dos tuviera estabilidad, de cómo había tenido el valor de terminar una relación que ya no funcionaba y que mi respuesta había sido castigarla quitándole hasta el último foco. Decía que yo la había dejado prácticamente en la calle, que estaba en un cascarón vacío, olvidando que ese cascarón seguía siendo un techo con 4 paredes y una hipoteca que no pagaba sola. Estuve un buen rato mirándolos antes de contestar. Podría haber entrado en cada detalle, recordarle quién pagó qué, quién decidió sacar a quién había encontrado consuelo en el amigo del gimnasio mientras yo hacía horas extra. Al final escribí una sola frase, seca, le dije que solo me había llevado lo que yo había pagado y que ella se quedaba con lo que era suyo, que era exactamente lo que me había pedido cuando decidió quedarse con el departamento. No había insultos, no había reproches, solo esa línea. Su respuesta fue casi inmediata. Empezó a teclear como si estuviera golpeando la pantalla. Me escribió que todo el mundo iba a enterarse de lo que yo era en realidad, que iba a contar cómo la había dejado tirada, que nadie se iba a creer mi versión de buen hombre. Venían más audios en fila, pero ya no los abrí. Sabía exactamente lo que iba a encontrar dentro: llanto, acusaciones, la palabra monstruo entremezclada con frases sobre la humillación que estaba viviendo. La bloqueé ahí mismo. No por cobardía, sino porque me di cuenta de que esa conversación no iba a cambiar nada. Mariana no iba a despertar de golpe una mañana y reconocer que había jugado con fuego y se había quemado. Su papel elegido era el de la que sufre injusticias que no se merece. Yo no iba a discutirle ese guión. Guardé los audios que ya había descargado en una carpeta, por si algún día hacían falta, y apagué de nuevo el teléfono. Julián, que se había despertado con las vibraciones, salió de su cuarto medio dormido y me preguntó si todo bien. Le conté por encima lo de los audios, lo del eco, lo de Esteban preguntando dónde iban a dormir. Se rió con ese humor negro que solo te sale cuando estás cansado, diciendo que al menos ahora el gimnasio sabría que el nuevo inquilino no tenía ni cama. Yo no pude reírme tanto, pero sí sentí algo parecido a alivio. La escena que ella vivía esa noche en el departamento vacío era, en esencia, la versión concentrada de todas las veces que me había recordado que esa era su casa. Me acosté otra vez en el sofá cama, con la espalda molestando y la cabeza un poco más ligera. Por primera vez en mucho tiempo, tenía la sensación de que el guión ya no lo marcaba ella sola. A partir de ahí, lo que viniera ya no iba a ser dentro de esas 4 paredes que tanto le gustaba remarcar como suya. Actualización 2. Al día siguiente, todo el mundo se va a enterar empezó a tomar forma. Yo estaba en la oficina temporal que me habían dejado usar en la empresa de un amigo, tratando de concentrarme en un proyecto freelance, cuando me empezó a llegar una cascada de capturas al celular. Eran de amigos en común, de compañeros del antiguo trabajo de Mariana, incluso de una prima suya que aún se hablaba conmigo. En todas se veía lo mismo, historias de Instagram con ella llorando frente a la cámara, usando un filtro suave que le borraba las ojeras mientras contaba su versión del drama. En esas historias decía que su ex esposo la había castigado por tomar la decisión valiente de separarse. Usaba palabras como valentía, empoderamiento, resiliencia. Contaba que había llegado a casa un día cualquiera, después de un turno agotador, y que se había encontrado el departamento desvalijado, sin muebles, sin electrodomésticos, sin cama, como si un ladrón hubiera pasado. Siempre remarcaba que todo había sido de la noche a la mañana, como si yo me hubiera levantado un día y decidido que quería jugar a robarle. A medida que avanzaban las historias, se iba colocando en el papel de mártir. Decía que lo único que había querido era rehacer su vida, que había tenido el coraje de terminar una relación que la hacía infeliz, y que su recompensa había sido quedarse en un cascarón vacío. No mencionaba el mensaje donde me pedía que me fuera del departamento, ni lo de me quedaré con el departamento que está a mi nombre, ni mucho menos a Esteban. Él aparecía solo como una persona que la estaba apoyando en este proceso tan duro. Los comentarios no tardaron en llegar. ¡Qué horror, amiga! Nadie merece eso, hombres así deberían ir presos, ¿qué clase de psicópata te deja sin nada? Algunas de esas personas me conocían de vista, otras no. Era raro ver mi vida convertida en un relato público donde yo era el villano anónimo. Me hervía la sangre, pero al mismo tiempo, debajo de cada historia, veía algo que no esperaba, gente preguntando cosas incómodas. Pero los muebles eran tuyos, no tenías nada a tu nombre, ¿qué dice el contrato? La narrativa no estaba tan redonda como ella creía. A los pocos amigos que me escribieron directo para pedirme mi versión, no les mandé discursos. Les envié fotos de las facturas, tele, aires, sofá, cama,
electrodomésticos, todas con mi nombre y fecha. Adjunté también la captura de pantalla del mensaje donde me echaba del departamento y se quedaba con lo que estaba dentro. No les dije qué pensar. Solo les mostré los números. Las respuestas cambiaron de tono de inmediato. Pasaron del "qué loco lo que hiciste" al "ya entiendo por qué lo hiciste" y al "ella lo está contando distinto". La mejor escena me la relató Diego, un amigo en común que se mueve en los mismos grupos que Mariana. Me dijo que en un almuerzo, ella empezó a repetir la historia del cascarón vacío, con lágrimas casi programadas, y que una compañera le preguntó así, sin más, quién había pagado la tele, quién la nevera, quién la cama. Mariana tartamudeó, dijo que eso no importaba, que lo grave era la intención. Diego, que ya había visto las facturas, solo levantó una ceja y cambió de tema. En su versión heroica, el público empezaba a hacerse preguntas. Yo seguí sin responder nada en público. No hice publicaciones, no dejé indirectas, no me puse a defenderme en los comentarios de nadie. Cada captura nueva iba a parar a la misma carpeta donde ya estaban los audios de la noche anterior. A ratos, me preguntaba si estaba siendo demasiado pasivo, si debería salir a contar mi lado. Pero una parte de mí sabía que dejar que ella misma se contradijera en público iba a ser más efectivo que cualquier discurso mío. Y además, lo que realmente me preocupaba no eran sus historias, sino el siguiente paso que decidió dar para compensar su versión de abandono. Actualización 3. El siguiente paso vino en forma de citación. Un correo formal, con membrete de la Fiscalía, donde se me informaba que Mariana había presentado una denuncia por apropiación ilícita de bienes. Al principio pensé que era una broma pesada. Leí el documento 3 veces, buscando alguna aclaración que dijera que se trataba de otra cosa. No la había. En su relato ante la autoridad, yo no era el tipo que desmontó lo que había pagado, era un ex esposo despechado que la había dejado en condiciones inhabitables como castigo. El día de la audiencia me presenté con una carpeta azul llena de papeles. No era elegante, pero sí ordenada. Tenía facturas de los muebles, de los electrodomésticos, del aire acondicionado, de las cortinas, de la instalación del piso flotante. También llevaba impresas las capturas de pantalla del chat donde ella me anunciaba la ruptura, se quedaba con el departamento y me pedía que dejara todo tal cual. Llegué antes de la hora, me senté en la sala de espera y vi como Mariana entraba un rato después con gesto compungido y una carpeta mucho más delgada. Cuando nos hicieron pasar, ella fue la primera en hablar. Usó el mismo tono que en Instagram, pero sin filtros. Dijo que yo la había dejado en un lugar prácticamente vacío, que la había sacado de la casa sin darle tiempo a nada, que había desmontado todo con saña. Habló de maltrato emocional, de años de aguantar mi carácter, de que el departamento era su único patrimonio y que yo había decidido llevármelo todo por rencor porque ella se atrevió a terminar la relación. Si alguien la escuchaba sin contexto, sonaba creíble. El funcionario que llevaba el caso la dejó terminar sin interrumpir. Luego me tocó a mí. No hice una gran introducción, solo saqué la primera factura y la puse sobre la mesa. Le expliqué que todos los bienes que ella mencionaba estaban comprados con mi dinero, a mi nombre, que el departamento en sí era suyo, pero el contenido no. Fui sacando una a una las facturas, la tele, el sofá, los aires, el refrigerador, la lavadora, la cama, las cortinas. Las fechas coincidían con los momentos en que habíamos hecho las reformas. Después mostré la captura del chat donde ella me pedía que me fuera y se quedaba con el departamento, sin ofrecerme ningún tipo de compensación. El funcionario leyó en silencio unos minutos. Miró la captura del mensaje, miró a Mariana y le preguntó algo que la descolocó, si ella había sido la que tomó la decisión de terminar, si ella había pedido que yo me fuera sin proponer reparto, y si sabía que los bienes a los que se refería estaban a mi nombre. Mariana empezó a enredarse, dijo que eso no importaba, que el tema no era quién había pagado, sino que yo la había dejado en un cascarón vacío. Volvió a su papel de mártir, hablando de lo que estaba sufriendo, de cómo ahora tenía que rehacerlo todo sola. En ese momento, Julián hizo algo que yo no esperaba. Había ido como testigo, por si hacía falta que alguien confirmara que esa noche yo había dormido en su casa. Pero además de eso, sacó su celular y enseñó un mensaje que había recibido de Esteban por error. El texto decía algo como, la reina me trajo a un departamento sin cama ni aire, ni siquiera tiene tele, para esto me dejó la otra. El funcionario tomó nota de ese mensaje, no tanto por el chisme, sino porque mostraba que la situación no había sido un acto de violencia, sino consecuencia directa de una decisión de ella de meter a alguien más en un espacio que daba por sentado. La denuncia se vino abajo casi sola. No hubo necesidad de grandes alegatos. El funcionario explicó que no había base para considerar apropiación ilícita porque los bienes eran míos, documentados, y que, en todo caso, lo único que había pasado era que ella había subestimado el hecho de que medio departamento lo había financiado otra persona. No hubo sanción contra ella, pero sí quedó claro en el acta que la acusación no prosperaba.
Salimos de ahí con la sensación de haber terminado una obra de teatro en la que el público ya no se creía tanto el papel de víctima principal. A la salida, Mariana me lanzó una mirada cargada de reproche, como si yo hubiera cometido una traición por defenderme. No me habló, pero la expresión decía todo. Para ella, el hecho de que yo llevara facturas y pruebas no era legítima defensa, era un ataque a su narrativa. En su cabeza, seguía siendo la que había intentado rehacer su vida y se había encontrado con un hombre cruel que le desmontó la casa. Que los papeles contaran otra cosa no parecía importarle demasiado. Actualización 4. Mientras todo eso pasaba en oficinas y pasillos de juzgados, la vida cotidiana en el famoso departamento siguió su propia línea. Esteban, al que Mariana había vendido la idea de un hogar de revista, se encontró de pronto viviendo en un espacio con eco, sin tele, sin cama, sin aire acondicionado y con una nevera vieja prestada que hacía más ruido que frío. Según me contó un vecino que se llevaba bien con el guardia, las primeras noches improvisaron con un colchón inflable que se desinflaba a media madrugada y una olla eléctrica de esas que tardan siglos en calentar agua. La luna de miel duró poco. Esteban venía de vivir en un cuarto alquilado, es verdad, pero también venía con la fantasía de que estaba haciendo un upgrade, gimnasio, novia con departamento propio, muebles bonitos, cafetera de cápsula. De repente se vio cargando cajas de muebles viejos desde la casa de los padres de Mariana, un sofá floreado que olía a alcanfor, una mesa coja, una tele pequeña con la imagen quemada en una esquina. Lo que antes parecía un espacio de catálogo se fue llenando de piezas desparejas que no combinaban entre sí. Mariana, por su parte, no soportaba ver su logro convertido en ese collage triste. Como no quería renunciar a la imagen de mujer que vive en un lugar fino, empezó a meterse en crédito. Compró una tele nueva pero mucho más barata, un microondas de oferta, una cafetera de imitación, todo en cuotas. Las tarjetas de crédito, que antes usábamos para cosas puntuales, empezaron a llenarse de compras de emergencia. En menos de 3 meses, según me dijeron después, ya debía más de lo que ganaba al mes solo en cuotas. Esteban empezó a mostrar su verdadera cara cuando vio la lista de deudas. Hubo gritos que se escuchaban en el pasillo, discusiones a las 2 de la mañana sobre quién iba a pagar qué, reproches de ambos lados. Él le echaba en cara que lo hubiera invitado a un lugar fantasma, ella le decía que había hecho lo que pudo después de que su ex le vaciara la casa. En ningún momento, por lo que me contaron, apareció la idea de que quizás se habían precipitado, de que quizá la decisión de echarme y meter a alguien más había sido un error. La última noche de Esteban en ese departamento fue casi de telenovela. Llegó tarde, discutieron, y según el vecino de puerta, se escuchó un portazo seguido de la frase «Yo no soy un estudiante pobre para estar durmiendo en un colchón inflable con goteras». A la mañana siguiente ya no estaba ni su ropa ni su cepillo de dientes. Se fue sin mirar atrás, dejando a Mariana sola con el crédito, los muebles viejos y el eco de las historias que había contado. Con Esteban fuera de escena, ella se volcó por completo en el papel de mártir. En el trabajo, contaba que había sacrificado su estabilidad por amor y que encima la vida la había castigado. Con sus amigas, decía que la habían dejado 2 hombres seguidos, uno que le vació la casa y otro que no supo estar a la altura de la situación. La parte en la que ella había decidido tirar una granada en su propia sala de estar nunca aparecía en sus relatos. Mientras tanto, yo me dedicaba a armar mi baticueva con calma. Encontré un loft pequeño, sin lujos, pero con buena luz y un alquiler que podía pagar sin morir en el intento. Llevé mis cosas, las mismas que había desmontado aquella tarde, y las coloqué a mi gusto. El sofá gris encontró un rincón perfecto, la tele se montó en una pared donde no había cuadros, los aires acondicionados se distribuyeron mejor que antes. De repente, todas esas cosas dejaron de recordarme a Mariana y empezaron a parecer parte de una vida nueva. Un día, revisando correos antiguos, me encontré con una cadena de mensajes donde ella insistía en que el departamento era su logro, su vida, su todo. Me hizo gracia pensar que ahora ese todo era un espacio lleno de muebles heredados, deudas y ruido de electrodomésticos baratos. No era que yo deseara que estuviera mal, pero tampoco sentí compasión. Cada vez que me venía una punzada de culpa, recordaba su mensaje de «Me quedaré con el departamento, por favor, vete antes que llegue». Eso era exactamente lo que había hecho. Actualización 5. El tiempo hace su trabajo, incluso cuando uno se queda enganchado a un recuerdo. Un año después de todo, mi vida estaba lejos de ser perfecta, pero era mía. Tenía mi loft armado a mi manera, mi sofá, mi tele, mis aires, mi cafetera y mis focos inteligentes conectados a un sistema que configuré un fin de semana entero. Trabajaba en un sitio nuevo donde nadie me conocía como el esposo de Mariana, solo como Hugo, el tipo que hace bien su trabajo y que llega con el café en la mano todas las mañanas. Un sábado cualquiera, Diego subió unas historias a sus redes desde una reunión. No me fijé mucho hasta que, en una de ellas, me etiquetó por costumbre. La abrí por curiosidad y reconocí al instante el lugar, era el departamento de Mariana. Pero no era el mismo que yo había dejado. El piso flotante seguía ahí,
Las paredes también, pero todo lo demás parecía sacado de casas distintas. Un sofá viejo con funda, una mesa pequeña, una tele apoyada sobre un mueble improvisado, cortinas de encaje mal colgadas que dejaban pasar la luz a jirones. Mariana aparecía en primer plano, sonriendo con una copa en la mano, con un aire de todo está bien que no se correspondía con el fondo. Diego me escribió después, quizás dándose cuenta de la metida de pata con la etiqueta. Me dijo que se notaba mucho la diferencia, que el departamento había perdido ese aire de hogar bien armado, que se veía raro. Usó esa frase, se nota que tú eras el que ponía la casa. Yo no me extendí. Le contesté que cada uno se organiza como puede y cambié de tema. No tenía interés en hacer de eso una conversación larga. Para mí, ya no era mi problema. Supe por otros lados que Mariana seguía contándole a quien quisiera escucharla que yo la había dejado sin nada. La historia se había ido puliendo con el tiempo. Ahora incluía detalles que yo sabía que no eran ciertos, como que yo había tenido que ser contenido por la policía o que la había sacado a empujones. Pero cada vez que alguien nuevo se enteraba, también aparecía alguien que ya conocía la parte de las facturas o del juicio. Poco a poco, su narrativa fue perdiendo fuerza. Seguramente siempre habrá quien la vea como la víctima. A mí ya no me importa. Mi relación con el departamento se redujo a un número de escritura y a un recuerdo. Cada vez que pasaba cerca del edificio por alguna razón, miraba hacia arriba un segundo y seguía caminando. No sentía nostalgia por el lugar, solo un recordatorio de decisiones que no pensaba repetir. En mi loft, cuando las luces se ajustaban solas y el aire se encendía a la temperatura que programé, a veces me reía solo pensando que todo ese sistema lo había montado con las mismas cosas que un día alguien creyó que podía quedarse gratis. En lo personal, me volví más cuidadoso con ciertas frases. Cada vez que alguien dice mi casa en una relación donde ambos aportan, me pica algo en el oído. No lo señalo en voz alta, pero lo registro. Aprendí que hay gente que se aferra a los papeles como si fueran un escudo, aunque debajo haya toneladas de trabajo de otra persona. Y que, llegado el momento, no tienen reparo en reescribir la historia para seguir siendo los héroes de su propio desastre. Hoy, si me preguntan por Mariana, digo que hace tiempo que no sé de ella. Es verdad. Lo último que supe fue por terceros, que sigue pagando deudas y que el departamento, ese que era su mayor logro, se le ha convertido en una especie de ancla. No puede venderlo sin perder, no puede arreglarlo sin endeudarse más, no puede irse porque es lo único que tiene. Yo, en cambio, tengo un lugar pequeño pero suficiente, armado con mis cosas, en una ciudad donde nadie me repite que si no me gusta, me vaya. Al final, eso fue lo que hice literalmente, me fui. Pero me llevé conmigo lo que era mío, no solo en cosas, sino en la sensación de haber dejado de vivir en casa de alguien para tener, por fin, un espacio donde nadie me puede echar por mensaje a las 4 de la tarde. Y si algún día vuelvo a escuchar la frase "esta es mi casa", ya sé que la forma en la que la digan importa mucho más que la escritura que tengan guardada en un cajón.